vascular que tratará el doctor Yukiyoshi Kimura a continuación mía. Se define isquemia intestinal como la alteración en el intestino delgado, el colon y el recto, que resulta por la disminución total o parcial del flujo sanguíneo, ya sea arterial o venoso, y por ello la clasificación de este tipo de escenarios será en arteriales, venosos y aquellos no vasculares, que decir que no dependen de la circulación comprometida del intestino. El primero que vamos a hablar es la oclusión arterial mesentérica aguda, la más dramática de todos, y se refiere a la suspensión súbita del flujo arterial por oclusión de la arteria mesentérica superior o de alguna de sus ramas. Y si el paciente no tiene una estenosis previa, pues el daño es todavía mucho más importante por la falta de colaterales. Las causas pueden ser embólicas y trombóticas, haciendo más o menos la relación 1.4:1 a favor de los fenómenos embólicos. La oclusión arterial mesentérica aguda va a ser lo suficientemente frecuente como para sumar el 65 al 95% de todos los casos, y más o menos el 15% de estos la oclusión será a nivel del ostium de la arteria mesentérica superior. Si nosotros tenemos el fenómeno por embolismo arterial, esto va a ser cuando un émbolo va a viajar de alguna de las cavidades gástricas o de enfermedad vascular periférica a ocluir parcial o totalmente la luz de la arteria mesentérica superior, y este émbolo que viaja a través de la circulación se detendrá en el sitio más estrecho que encuentre de acuerdo al tamaño del émbolo, y ahí empezará el cuadro clínico. Si es por trombosis, no. En la trombosis primero hay áreas vasculares que son comprometidas por estenosis más severas, las cuales se dan por estrechamiento arterial previo, y este fenómeno donde una parte de lesión crónica se suma a una aguda se conoce como isquemia aguda sobrecrónica. La sintomatología estará dada por la presencia de colaterales en el segmento afectado. Estos son los factores de riesgo tanto para embolismo, trombosis o enfermedades autoinmunes que pueden estar generando o que van a generar el fenómeno isquémico arterial agudo, y ustedes verán que uno de ellos son las arritmias cardíacas, por ejemplo, para embolismo, y la enfermedad arterial periférica para la trombosis, y luego enfermedades autoinmunes como son las poliarteritis, ¿sí?, y el engrosamiento fibrótico de la íntima como las causas más comunes en enfermedad autoinmune. El diagnóstico, bueno, si es por embolismo, la fase inicial, todos hemos tenido esta experiencia, al inicio no hay una sintomatología específica que nos oriente a pensar en ello, y puede haber cuando mucho presencia de dolor abdominal intenso. El paciente sí va a tener una representación sistémica, eso es la acidosis metabólica y evacuaciones hematoquésicas. Un tercio de los pacientes habrán tenido ya historia de un evento previo que nos ayudará a pensar en que esto pudiera ser la causa del dolor, y el 20% pueden presentar embolismos arteriales múltiples. Si es por trombosis, bueno, pues como decíamos anteriormente, primero debe de haber una enfermedad vascular crónica donde se instala el daño agudo sobre crónico, puede haber dolor abdominal postprandial, aversión a los alimentos y pérdida de peso, muy parecido a lo que sucede, como veremos posteriormente, a la angina abdominal. Y puede haber trombosis arterial aguda, pero esta es verdaderamente rara en los pacientes. ¿Qué hacemos como abordaje? Primero tenemos que tener una sensibilidad hacia la enfermedad, ¿sí?, para pensar en ella, porque es importante llegar a un diagnóstico debido al gran compromiso sistémico que tienen este tipo de problemas. El manejo inicial será garantizar la volemia del paciente para que tenga un buen aporte de oxígeno. Podemos dar además oxígeno suplementario. Los inhibidores de bomba de protones ayudarían a tener menos volumen, ¿sí? Los antibióticos de amplio espectro, porque es fácilmente que haya translocación bacteriana en los segmentos afectados, y obviamente anticoagular al enfermo con heparinas de bajo peso molecular o la fraccionada, dependiendo de la situación en la que esté el paciente. Y sobre todo, si vamos a mandar al paciente a terapia intensiva, insistir en que no usen vasopresores para mantener la presión arterial, ya que estos provocarían más isquemia.
El diagnóstico lo vamos a hacer a través de una angiografía mesentérica dirigida, y los pacientes estables que no tengan un síndrome de abdomen agudo, pues les podremos ofrecer la anticoagulación, y si el daño persiste o se prolonga, podríamos sumar a la anticoagulación el uso de antiagregantes plaquetarios. En cambio, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular adecuado o hay datos de peritonitis o neumatosis, el paciente tiene que ir a la parotomía exploradora, pero ojo, aquí no debe de haber resección intestinal, simplemente es para ver la viabilidad del intestino, dado que si nosotros queremos resecar, primero deberíamos de hacer una revascularización para hacer que el segmento intestinal sea menor el que se va a resecar. Hay que acordarse que los pacientes necesitan intestino. La isquemia mesentérica crónica, que es el fenómeno diferente al agudo, va a ser por hipoperfusión intermitente o constante del intestino delgado. Esto es por estenosis u oclusión de múltiples vasos mesentéricos que puedan estar comprometidos, y a esto es a lo que se le conoce como angina intestinal. La mayoría de estos pacientes son asintomáticos y se calcula que aproximadamente el 18% de los sujetos mayores de 65 años van a tener estenosis significativas asintomáticas en las arterias celíacas o en la mesentérica superior. La causa más común, obviamente, es la aterosclerosis de vasos mesentéricos, y ustedes verán algunas otras causas como las que están aquí enunciadas, donde vuelve a haber algunas importantes como son las vasculitis entre todas las causas y que comparten pues con la arterial aguda. Si el paciente no era del 18% asintomático, sino sí tiene síntomas, puede presentar dolor abdominal, que es un dolor abdominal cólico, es un epigastrio, es postprandial, habitualmente 1 hora a hora y media después de los alimentos, y ese es el fenómeno que conocemos como angina intestinal. Y hay 2 teorías para ello. El primero es un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno de los tejidos. Pero el más aceptado es que la sangre, a través de sus varios cortes que tiene la circulación mesentérica, redirige del intestino al estómago la sangre, porque el estómago en este momento está en una fase digestiva y tiene una mayor demanda. ¿Sí? Si hay dolor en estos pacientes, va a haber aversión por el paciente a comer, obviamente va a perder peso, y puede sumarse a esto pues algunos síntomas como la náusea, el vómito o la saciedad temprana. Esto puede progresar a una isquemia aguda sobrecrónica y será tratada como corresponda a ese evento. Ante la incapacidad de identificar una causa específica para este tipo de fenómenos, la pérdida de peso inexplicable, el dolor abdominal crónico postprandial y la aversión a los alimentos nos debe hacer sospechar que el enfermo tiene una isquemia mesentérica crónica. ¿Cómo lo vamos a abordar? Bueno, primero hay que demostrar fehacientemente que hay estenosis significativas en 2 o más vasos mesentéricos, y eso se hace con la angiografía selectiva. Sin embargo, el American College of Radiology recomienda que se haga una tomografía multicorte como primer estudio para saber y descartar otras posibilidades antes de la angiografía. Otras opciones que existen es la angioresonancia o el ultrasonido Doppler, con fenómeno de Doppler. En los pacientes asintomáticos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues es muy simple, cambiarles el hábito intestinal, es decir, si fuma le quitamos el cigarrillo, intentamos bajar colesterol, hacemos una dieta fraccionada, ¿sí? Y si es factible les damos antiagregantes plaquetarios. En los sintomáticos, obviamente que tienen estenosis severas, el paciente debe de ir a revascularización que corresponda, ya sea por tratamiento endovascular o cirugía. En cuanto a la isquemia colónica, esta es la forma más frecuente, es la que muchos de nosotros vemos cuando tenemos pacientes mayores con rectorragia y dolor abdominal. La incidencia en la población general es de 4.5 a 44 casos por 100,000 pacientes año. Es más frecuente en hombres que en mujeres, afecta a gente de la tercera edad predominantemente. El 15% pueden desarrollar gangrena como fenómeno desencadenante de la catástrofe en su organismo, y los que no desarrollen gangrena tendrán también una afectación, gracias a Dios, transitoria, y se resolverá sin dejarle secuencias, es decir, no va a haber estenosis colónicas, no va a haber complicaciones de mala absorción de líquido, etcétera.
Las causas pueden ser divididas en dos grandes categorías: las oclusivas y las no oclusivas. Las oclusivas es por tromboembolismo de vasos mesentéricos, y eso puede ser por émbolos espontáneos, por secundarios a instrumentación o, desgraciadamente, por ligadura quirúrgica de la arteria mesentérica inferior en aquellos pacientes que van a resección de un tumor o de una diverticulitis. Las no oclusivas, que son las más frecuentes, es el 95% de los casos, va a afectar a áreas desprovistas de colaterales, y esas son o el ángulo esplénico o la unión recto-sigmoidea, que tiene, al tener menos colateralización, son más susceptibles al daño isquémico. La isquemia, por ende, va a tener mucho que ver en esto, va a determinar el compromiso intestinal, es decir, la afectación que vamos a tener. Vamos a tener la extensión de segmentos colónicos afectados, la terapéutica que vamos nosotros a ofrecerle a nuestro enfermo y el pronóstico a largo plazo, de tal manera que una terapia conservadora le será ofrecida a aquellos pacientes que hacen una colitis no gangrenosa, que es el 20 al 25% de los pacientes. Y la resección quirúrgica se le ofrecerá a los pacientes que tienen o presentan necrosis transmural, de tal manera que si la isquemia colónica es leve y moderada, nosotros podremos hacer una tomografía, aunque ahí el gol estándar como diagnóstico es la colonoscopia. Se le puede ofrecer angiografía al sujeto y la terapia va a ser de apoyo o terapia intervencionista. Si elegimos la terapia de apoyo, esto es con ayuno, soluciones intravenosas, antibióticos de amplio espectro, por la gran translocación bacteriana que hay, por la gran presencia de bacterias que tiene el colon, y los antitrombóticos, ¿sí? Si nosotros vamos a la terapia intervencionista, la ofrecemos de dos tipos: la endovascular, que hablará el doctor Kimura, y cirugía. Y si es cirugía y la afectación es sobre colon izquierdo, el paciente puede ir a resección de sigmoides con colectomía izquierda, con procedimiento de Harman más una colostomía. Si es del lado derecho, este será una colectomía derecha y anastomosis primaria. Si hay perforación libre, deberá de ir a colectomía derecha con ileostomía terminal o fístula mucosa, y en aquellos que tienen una gran extensión del colon, pues irán a colectomía subtotal con ileostomía terminal. El otro fenómeno es la isquemia mesentérica no oclusiva, y como su nombre lo indica, aquí el problema no es necesariamente vascular. Se define como la gangrena intestinal a pesar de tener arterias permeables, que no haya signos de embolismo en el paciente, que no haya disección o estrangulación en las áreas que están afectadas, que podrían dar un fenómeno oclusivo. Fundamentalmente se debe a vasoconstricción esplácnica secundaria, a estados prolongados de bajo flujo en nuestro paciente, que involucra el espasmo en los segmentos de la arteria mesentérica superior. Las causas, bueno, él representa el 20 al 30% de las isquemias mesentéricas agudas, y como ustedes podrán ver el listado, no tiene nada que ver con la vasculatura, va desde problemas cardiovasculares, choques sépticos,